Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la presencia. Vamos a iniciar esta clase dando a conocer primero sobre la plataforma. La semana anterior tuvimos un inconveniente con la plataforma, entró a mantenimiento, me parece que entre el día martes y el día miércoles, y por eso no se pudo cargar las preguntas en la fecha establecida que yo les había prometido hasta el día martes 18 horas. Entonces, para la autoevaluación número 1, se cargó ya las preguntas. En este momento usted puede dar, veo que hay 37 intentos, pero al ser un curso como más de 80 estudiantes y son 2 intentos, debería haber más de 100. Entonces, sobreentiendo que estamos dando las preguntas, se lo cargó a partir del 24 de noviembre, 18 horas. Ahorita está habilitado, no se ha puesto una fecha de cierre. Solicito de la manera más comedida que en el transcurso de esta semana ustedes puedan igualarse ya la autoevaluación número 1. Para esta semana número 2, se ha cargado un recurso a sí mismo, un video referente a presión atmosférica. Debajo de este video se cargarán los 2 videos de la clase que estamos grabando en este momento, así como lo hicimos la semana anterior. La presentación y el video de la clase parte 1, el video de la clase parte 2. Por aquellos estudiantes que posiblemente no se pudieron conectar el día de hoy por trabajo, por alguna circunstancia, o tal vez si es que alguien de ustedes quiere volver a ver cierta parte que se le aclare con respecto al tema de estudio. Eso respecto a la semana número 2. Entonces, por favor, igualarse lo que corresponde a la autoevaluación número 1, lo que corresponde a la autoevaluación número 2. Respecto al cronograma de actividades para este segundo trimestre, aquí veo que hay un error. Es 20 de noviembre y aquí está 27 de octubre. No sé si ha ido ese error, mil disculpas, ya vamos a ver si corregimos. Vendría a ser 20 de noviembre y aquí también sería noviembre en vez de octubre. Esta segunda semana, la autoevaluación número 2, la próxima que es 4 de diciembre, la autoevaluación número 3 y el 11 de diciembre corresponde a la evaluación formativa número 1. Esa evaluación formativa lo van a dar a sí mismo, como ya habíamos mencionado, en la tarde, a partir de las 3 de la tarde va a estar abierto. Esas indicaciones daremos un poco más detallado la próxima semana. En este día haremos un refuerzo de estas 3 autoevaluaciones para que usted pueda rendir de mejor manera la formativa número 1. ¿Qué se recomienda? Que esté al día en el pago de la pensión hasta el mes de diciembre, porque de esa manera no tendríamos que hacer ningún tipo de restricción y usted tranquilamente puede dar la formativa número 1. Ya, eso respecto a esta parte. Voy a dejar de compartir un momentito y conversar. Es un grupo bastante extenso este de tercero de bachillerato. Recibido ya el cronograma de actividades del Ministerio de Educación y nos va a tocar hacer un recorte con lo que se refiere a la materia o estas 3 materias que estamos recibiendo en este momento, ya que hasta mediados del mes de enero nosotros ya tenemos que enviar notas al distrito, al Ministerio de Educación en la matriz que ellos nos envían. No va a ser posible que nosotros estemos terminando hasta cuando estuvo programado, que es el 29 de enero. Entonces va a ser una reducción de unas 2 o 3 semanas. Hasta donde avancemos, haríamos el corte únicamente con los terceros BGU. Si es que aquí hay estudiantes con especialidad, pues con ellos todavía deberíamos continuar.
Ahora, ¿qué necesitamos respecto a esto? Que las notas de ustedes, especialmente del primer trimestre, deban tenerlo ya todo, las 3 materias, incluido las materias sin tutor, la prueba que deben dar. Estaríamos finalizando nosotros estas 3 materias con 1 o 2 semanas antes de la fecha que me están pidiendo las notas que suba al ministerio para que ustedes puedan igualarse. Entonces ya no podemos retrasarnos como tal vez lo hicimos anteriormente, porque sé que hay todavía estudiantes que no han completado las notas del primer trimestre. Y eso no podemos hacerlo en este segundo trimestre. Estamos finalizando e inmediatamente sus notas deben estar para poder enviar. Si es que no presentan las notas, no quisiera que usted se quede fuera del proceso. Ahí sí ya no depende de nosotros. Depende únicamente de que usted vaya cumpliendo a tiempo la entrega de calificaciones. Por favor, entonces, tomar muy en cuenta este trimestre las actividades que toque ir haciendo cada semana en las 3 asignaturas que está previsto, lo hagamos inmediatamente. No se retrasen, por favor, y de esa manera usted va a tener sus notas, sus calificaciones y entraría al proceso de titulación. Entonces, al ser un proceso intensivo, hay que estar muy pendientes de todo esto. Con esas indicaciones, ahora sí yo iniciaría la clase. La semana anterior habíamos revisado hasta el ejercicio número 3 del tema mencionado, ¿no? Ahora vamos al número 4. Por aquí analizamos algunas fórmulas respecto a presión, a fuerza. Ya, entonces, peso específico. El peso específico habíamos dicho que es igual al peso del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Se simboliza con esa letra griega. La presión es fuerza sobre área. El día de hoy trabajaremos con estos ejercicios. La presión 2 es presión 1 más la densidad. Acuérdese que este símbolo es densidad por gravedad por altura. La presión también es igual a la presión atmosférica más la densidad, la gravedad y por la altura. La presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. La presión atmosférica tiene esta constante de 1,013 por 10 a la quinta newton sobre metro cuadrado. Acordarnos que newton sobre metro cuadrado representa una atmósfera. Algunas equivalencias en el caso que necesitemos y estábamos resolviendo estos ejercicios de aplicación. Hicimos el número 1, hicimos el número 2, el número 3 y nos toca el ejercicio número 4. Dice lo siguiente. Un recipiente cilíndrico de 12 centímetros de radio de la base contiene mercurio hasta una altura de 20 centímetros y sobre él agua con una altura de 9 centímetros. Calcular, literal A, la presión absoluta en el punto situado a 10 centímetros y 15 centímetros del fondo respectivamente. Y la parte B, la presión absoluta y la fuerza total en el fondo. ¿Cuáles son los datos de este problema? Dice que un recipiente cilíndrico tiene un radio de 12 centímetros. Entonces, R mayúscula simbolizamos radio, 12 centímetros. De una vez, estos centímetros vamos a cambiar a metros. Lo único que hacemos es dividir para 100. 12 dividido para 100, 0,12 metros. Y de esa manera estamos teniendo el dato en sistema internacional. Luego nos menciona que contiene mercurio hasta una altura de 20 centímetros. Altura sub 1 es igual a 20 centímetros. De la misma manera, transformado a metros, 20 dividido para 100, eso representa 0,20 metros. Sobre él, agua a una altura de 9 centímetros. Entonces, la primera altura es respecto al mercurio, la segunda altura es con respecto al agua, 9 centímetros. Si yo divido 9 para 100 me da 0,09 metros. La presión absoluta en el punto situado a 10 y 15 centímetros en el fondo respectivamente, esa es la incógnita, y la presión absoluta de la fuerza total en el fondo. Datos implícitos que nosotros tenemos aquí. Primerito, la densidad del mercurio
que es 13,60 gramos sobre centímetro cúbico, o lo que es lo mismo, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí está en gramos sobre centímetro cúbico. Para transformar a kilogramos, solo lo que hacemos es multiplicar por 1000 y me queda 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Luego tenemos la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, un dato implícito, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y la presión atmosférica, lo que acabamos de ver recién, 1,013 por 10 a la quinta newton sobre metro cuadrado. ¿De dónde salió estas densidades, tanto del mercurio como del agua? De la tablita que nosotros habíamos analizado la clase anterior. Eso se encuentra aquí en la página, yo tengo en la página 2, debe coincidir. Entonces, veamos la densidad. Aquí está expresado siempre en gramos sobre centímetro cúbico. Ya veo que para transformar a kilogramos sobre metro cúbico, simplemente tenemos que multiplicar por 1000. Entonces, estábamos viendo del mercurio. Aquí está, mire. El mercurio es un líquido y ¿cuál es su densidad? 13,60 gramos sobre centímetro cúbico. También teníamos la densidad del agua. La densidad del agua a 4 grados centígrados es 1,0 gramos sobre centímetro cúbico, o lo que tenemos aquí, la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, con estos datos que hemos sacado de la tabla, de la densidad del mercurio y la densidad del agua, nosotros continuamos con el desarrollo del problema. Ya. Incógnitas, ¿qué nomás me está pidiendo? Primerito me pide la presión absoluta en el punto situado a 10 centímetros y 15 centímetros del fondo. Entonces, P de presión es igual a la altura en 10 centímetros del fondo y la altura en 15 centímetros del fondo. En la parte B me pide que calculemos la presión absoluta y la fuerza total en el fondo. P de presión en el fondo y la fuerza. Un pequeño esquema, un gráfico, dibujamos el cilindro. Dentro de eso nosotros tenemos dos tipos de líquidos. Primerito el mercurio, que se simboliza con Hg, una presión P, y luego en la parte superior el agua, H2O. A una altura que mencionaba ahí de 20 centímetros, tenemos la parte de la separación entre el mercurio y el agua. Acá en cambio es 9 centímetros. Luego, tenemos un punto P ubicado aquí ya el momento de desarrollar el ejercicio. Por aquí hablaba de 10 centímetros del fondo. Entonces ahí tendríamos 10. Como total es 20, 10 y 10 igual sigue siendo los 20 centímetros. Empecemos el cálculo. Dice, solución para primerito calcular la altura en los 10 centímetros del fondo. Es decir, aquí, 10 centímetros del fondo. Desde el fondo, 10 centímetros, una presión. La presión de H1, acuérdense que es densidad por la gravedad y por la altura. La densidad 1 por la gravedad y por la altura. La presión hidrostática en 1, que es del mercurio, ¿cuánto vale la densidad del mercurio? 13.600. Es lo que teníamos como dato, ¿no? 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso multiplicamos por la gravedad 9,8 y por esta altura, la altura que decía a 10, aquí estamos calculando, a 10 centímetros del fondo. Entonces, como aquí está en centímetros, al transformar en metros simplemente divido para 100. 10 dividido para 100, 0,10. Si yo multiplico 13.600 por 9,8 y por 0,10, se obtiene un resultado de 13.328 newton sobre metro cuadrado. Esa es la unidad de la presión hidrostática, newton sobre metro cuadrado. Vamos ahora al cálculo del agua, que es 9 centímetros. Entonces hacemos lo mismo. Presión hidrostática 2, densidad 2 por la gravedad y por la altura 2. Presión hidrostática 2 es, la densidad del agua es 1000
kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y la altura 2, que era 9 centímetros, transformado a metros dividido para 100, 0,09. La presión hidrostática del agua entonces representa el multiplicar 1000 por 9,8 y por 0,09, 882 newton sobre metro cuadrado. Siempre la unidad de la presión es newton sobre metro cuadrado. ¿Cómo calculamos la presión hidrostática total? Sumando estas dos presiones hidrostáticas, la del mercurio y la del agua. Presión hidrostática 1 más presión hidrostática 2. ¿Cuánto representó la presión hidrostática del mercurio? 13.328 más del agua 882. La suma algebraica de estas dos cantidades me da 14.210 newton sobre metro cuadrado. Ya con eso hemos calculado la presión hidrostática. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntaba? ¿Qué es lo que nos decía? Que encontremos la presión absoluta en esos dos puntos situados. Estamos con 10 centímetros. ¿Cómo calculamos la presión absoluta? La presión absoluta es presión atmosférica más la presión hidrostática total. Esta presión hidrostática total fue el cálculo del mercurio con la del agua. Esta formulita que nosotros tenemos aquí se encuentra en la parte superior, ¿no? Presión absoluta, busquémosla. Aquí nomás estaba de antes que pasábamos revisando. Presión atmosférica. Ya. Aquí está la presión absoluta. La presión absoluta se representa simplemente con P mayúscula. Eso es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad y por la altura. Continuemos entonces con el desarrollo de nuestro ejercicio. Entonces tenemos aquí, estamos en la parte A. Y aquí. Entonces, la presión absoluta es presión atmosférica más la presión hidrostática total. Presión atmosférica, esa es una constante que nos da como dato 1,013 por 10 a la quinta más 14.210, que es lo que calculamos la presión hidrostática total del mercurio y del agua. Sumando esas dos cantidades me queda 115.510 newton sobre metro cuadrado. Esta es la primera respuesta que nosotros tenemos del ejercicio. Luego nos vamos ahora para la altura de 15 centímetros. Aquí hay que cambiar, está mal, aquí es 15 centímetros del fondo. Si hablamos de 15 centímetros del fondo, en total tenemos 20. Entonces, 15 centímetros del fondo, ¿cuánto me falta para que complete 20? Ahora es 5. De antes teníamos 10 y 10, porque nos mencionaba que era 10 centímetros del fondo. Como total vale 20, entonces, ¿cuánto sería la diferencia? 10. 10 más 10 nos da este 20 de aquí. Pero en este caso nos decía 15 centímetros del fondo, solo nos va a sobrar 5 centímetros. El mismo procedimiento. La presión hidrostática 1 va a ser igual a la densidad 1 más la gravedad y la altura. Presión hidrostática 1 es 13.600 por la gravedad que vale 9,8 y por la altura 5 centímetros transformado a metros 0,05. Presión hidrostática 1 es 6.664 newton sobre metro cuadrado. Calculo ahora la presión hidrostática 2 que representa del agua. Esa es la misma. Aquí cambió únicamente la posición del punto de la presión. Acá es exactamente lo mismo. Densidad 2 por la gravedad y por la altura 2. 1000, que es la densidad del agua, la gravedad 9,8 y por la altura 2, 0,09. 882 newton sobre metro cuadrado. Calculamos ahora la presión hidrostática total sumando la presión hidrostática 1 más la presión hidrostática 2. 6.664 más 882, 7.546 newton sobre metro cuadrado.
Ya con eso estamos listos para el cálculo de la presión absoluta, que es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática total. ¿Cuánto valía la presión atmosférica? 1,013 por 10 a la quinta, más la presión hidrostática total, lo que acabo de calcular recientemente, 7.546. Eso me da un resultado de 108.846 newton sobre metro al cuadrado. Vamos a la parte B. ¿Qué pedía en la parte B? La presión absoluta en el fondo. ¿Sí? La presión absoluta, y aquí también pedía la fuerza total. Vamos con la parte B. El gráfico asimismo. Aquí la presión dice que está en el fondo, por eso se le ha puesto un P mayúscula aquí en el fondo. El mercurio, el agua, el mercurio tenía 20 centímetros, el agua 9 centímetros. Calculamos primero la presión hidrostática 1, que es densidad 1 por gravedad y por altura. ¿Qué va cambiando la altura? Presión hidrostática 1 va a ser igual a 13.600, que es la del mercurio, por la gravedad 9,8, y eso multiplicado por 0,20. 0,20 es esta distancia, ¿no? Que existe el total, porque ahora dice desde el fondo. 20 dividido para 100, 0,20. Presión hidrostática 1, es decir, del mercurio, realizando estas operaciones me da 26.656 newton sobre metro cuadrado. Voy ahora a calcular la presión hidrostática 2 del agua. Esa es la misma, no cambia. Tenemos 0,09 la altura, la gravedad y la presión. 882 newton sobre metro cuadrado. Calculo la presión hidrostática total, sumando la presión hidrostática 1 más la presión hidrostática 2. 27.538 newton sobre metro cuadrado. De la misma manera, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática total. Presión atmosférica, la constante, 1,013 por 10 a la quinta más la presión hidrostática total que acabamos de calcular, 27.538. La suma de estas dos cantidades me da 128.838 newton sobre metros al cuadrado. Y nos pedía la última, que es la fuerza en el fondo. ¿Cómo calculamos la fuerza? Nosotros sabemos que una fórmula es presión fuerza sobre área. Pues primerito, al no tener el área, hay que calcular. El área de un círculo tiene esta fórmula, pi por radio al cuadrado. El área es igual a pi. El radio, ¿cuánto valía? 0,12. Aquí nos daba como el dato inicial 0,12 metros, ¿no? El radio de ese círculo que se forma en el cilindro. Al cuadrado. El resultado es 0,0452 metros al cuadrado. Calculado el área, con esta fórmula de que la presión es fuerza sobre área, despejamos la fuerza. Sobre 1 multiplico en cruz. Fuerza por 1 es fuerza y presión por área, que es lo que tenemos aquí. Fuerza es igual. La presión, 128.838 por el área, 0,0452. ¿De dónde salió esta presión? En el fondo decía, no, lo que calculamos anteriormente, 128.838. El producto de estas dos cantidades me da 5.823,48. La unidad de la fuerza es el newton. Calculado entonces de la parte B, primerito la presión y luego la fuerza. Con ese ejercicio que quedó pendiente la otra clase, ahora sí vamos a lo que es principio de Pascal. ¿Qué es el principio de Pascal? ¿Cuál es su enunciado? La presión ejercida en un punto de un fluido se transmite por igual en todas las direcciones. Señor Guama, dígame. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Dígame. Nosotros en las medidas internacionales que tenemos acá estamos calculando en metros cúbicos. Anteriormente en los problemas en la autoevaluación número 1 todo se calculó en metros cúbicos. Ya. Aquí
¿En dónde, por qué entra metros cuadrados si los cálculos es en un cilindro? Ya, correcto. Lo anterior que se calculó es un volumen. El volumen se expresa en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, generalmente en metros cúbicos, que es el sistema internacional, pero este es un área. El área, en cambio, es una unidad al cuadrado, metros cuadrados. ¿Cuándo encontramos nosotros el volumen? Por ejemplo, dice, vienen a medir los metros cúbicos que nosotros hemos consumido durante todo el mes de noviembre. Entonces, ahí el cálculo es en metros cúbicos. Pero si yo voy o quiero calcular un área, digo, yo quiero poner baldosa en el piso donde yo vivo, en mi sala. Entonces, ahí es la multiplicación de largo por ancho y eso me va a dar en metros cuadrados. Entonces, una cosa es área y otra cosa es volumen. Posiblemente anteriormente estábamos calculando el volumen, por eso nos dio metros cúbicos. El área será en metros al cuadrado. Entonces, hay que diferenciar entre esas dos, ¿no? Cuando es volumen y cuando es área. Gracias, licenciado. Gracias. Muy bien. Decía entonces que el enunciado sobre el principio de Pascal, la presión ejercida en un punto de un fluido se transmite por igual en todas las direcciones. Ejemplo, pues tenemos aquí un recipiente, un émbolo, o por aquí va a entrar el líquido, y el momento que nosotros tenemos algunos agujeros, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 agujeros. Claro, pues a la una. En este émbolo, nosotros le armamos, le formamos una presión. Entonces, del momento que nosotros sacamos estos corchos, la presión va a salir por aquí, todos por igual, por estos corchos. Y eso es lo que menciona aquí. Si aplicamos una fuerza F, la fuerza F en la parte superior, sobre el émbolo, solo el corcho 3 sale del recipiente. Es decir, este que está más en la parte superior, o sea, puesto los corchos. Por la presión, este es el que va a tener más presión y este va a salir el corcho del 3, porque se encuentra en la parte inferior. Así aparentemente sería la pregunta, ¿no? Dice respuesta, no, según el principio de Pascal salen todos. Entonces, como que el momento que yo le ejerzo la presión sobre este émbolo y todos están puestos un corcho, un tapón, entonces no vamos a pensar que solo el 3 se va a destapar, se destapan todos, todos por igual. Eso es lo que dice el principio de Pascal. Continuemos. Mientras los líquidos transmiten fuerzas, mientras los sólidos transmiten fuerzas, los líquidos transmiten presión. Entonces siempre va a haber presión en un líquido. La aplicación más importante del principio de Pascal lo constituye la prensa hidráulica. Cuando nosotros vemos en una mecánica, ¿no es cierto?, en una lavadora de autos, entonces ahí está una prensa hidráulica. Esa prensa funciona y al carro le coge y le levanta. Prensa hidráulica. Consta de 2 recipientes cilíndricos de diferentes diámetros que están llenos de un líquido no miscible y comunicados entre sí. Eso permite pues que se levante la una. Aquí tenemos el gráfico, ¿no? 2 émbolos, aplicamos una fuerza 1, la fuerza 2 va en sentido contrario, un área 2, una presión, un área 1, una presión. Por definición de presión, la presión es fuerza sobre área. Si queremos trabajar respecto a esta primera, la presión sería igual a fuerza 1 sobre área 1. Lo mismo en este segundo, la fuerza 2, la presión es igual a fuerza 2 sobre área 2. Si igualamos estas dos presiones, P con P, obtenemos que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Y esta representa la fórmula que nosotros vamos a aplicar dentro de lo que hablamos del principio de Pascal. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. No es difícil de aprendernos. De una vez, principio de Arquímedes. Enunciado. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza de empuje igual al peso de líquido desalojado por el cuerpo. E de empuje es igual a la presión del líquido.
El empuje también es igual a la diferencia entre el peso del cuerpo, del aire y el agua. Así, empuje es igual, este es el peso, se simboliza con W, menos la presión. Tenemos una primera ecuación, tenemos una segunda ecuación, aquí están las referencias. ¿Qué significa E mayúscula? Es el empuje. ¿Qué significa la W mayúscula? Es el peso del cuerpo en el aire o peso real. ¿Qué significa el P sub L que tenemos en la ecuación 1? El peso del líquido desalojado. ¿Qué significa solo P? Es el peso del cuerpo en el agua o peso aparente. Si igualamos estas dos ecuaciones, lo que nosotros hacemos es obtener la siguiente fórmula. Volumen de líquido por el peso específico del líquido, esta era peso específico, es igual al peso del cuerpo menos la presión. Aquí están las referencias. B sub L, volumen de líquido desalojado, B sub L. Rho sub L es la densidad de líquido. Gamma sub L es la presión específica del líquido, la letra griega. Y tenemos los siguientes casos o las siguientes características sobre el principio de Arquímedes. Vamos con la primera. Si la fuerza resultante es menor que 0, FR significa fuerza resultante, entonces el cuerpo se hunde, el peso es mayor que el empuje y por lo tanto la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. Entonces yo tengo un líquido, le pongo ahí una moneda, la moneda se va a ir al piso porque el cuerpo se hunde, el peso es mayor que el empuje en un líquido. Entonces aquí tenemos el gráfico correspondiente. El empuje está hacia arriba, el peso está hacia abajo y la fuerza resultante de igual manera. Vamos al segundo caso. Si la fuerza resultante es igual a 0, el cuerpo está en equilibrio, el peso es igual al empuje, la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Entonces, asimismo, aquí tenemos el cuerpo va a estar por la mitad, tenemos el empuje hacia arriba, el peso hacia abajo y la fuerza resultante aquí no vale nada, vale 0, está en equilibrio. Y vamos al caso número 3, si la fuerza resultante es mayor que 0. El cuerpo flota, el valor del peso es menor que el empuje, por lo tanto la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. Pues asimismo, tenemos un recipiente y yo pongo tal vez una, ¿qué será? Una tapa de alguna botella, ¿no? Entonces, eso no se va a ir al fondo, ¿no? Sino va a quedar en la superficie, en la parte superior. El empuje es mayor hacia arriba, el peso más pequeño hacia abajo y la fuerza resultante está hacia arriba. Entonces, esos son los 3 casos que nosotros vamos a considerar. Si la fuerza resultante es menor que 0, se hunde. Si la fuerza resultante es igual a 0, está en la mitad. Y si la fuerza resultante es mayor que 0, el cuerpo flota. Deducción de ecuaciones. Primera deducción. Si se conoce que el empuje es igual al volumen de líquido por la densidad de líquido y por la gravedad, pero el volumen de líquido es igual o representa lo mismo que el volumen del cuerpo, el empuje es igual, volumen del cuerpo por la densidad de líquido y por la gravedad. O también la segunda fórmula, que el peso es igual al volumen de líquido por la densidad de líquido y por la gravedad. Si dividimos el primer miembro con respecto al segundo, obtenemos esta ecuación. Es lo que nos interesa. El empuje sobre el peso del cuerpo es igual a la densidad de líquido sobre la densidad del cuerpo. Esta ecuación sirve generalmente para determinar la densidad del cuerpo. Es decir, este denominador, densidad del cuerpo, despejando con los otros datos que tenemos. ¿Cuáles son las referencias? B sub C es volumen del cuerpo, B sub C' es el volumen del cuerpo sumergido. Si el cuerpo está en equilibrio, tenemos el peso es igual al empuje. Y esta sería la fórmula. Volumen del cuerpo sobre volumen del cuerpo sub', que decía volumen del cuerpo sumergido,
es igual a la densidad de líquido sobre la densidad del cuerpo. Con estas formulitas estamos nosotros listos para poder realizar los siguientes problemas. Me queda 4 minutitos. En 4 minutos, ¿qué tal? No voy a alcanzar a hacer. Bueno, hasta eso, el enunciado del problema, porque esto ya voy a explicar en la pizarra aparte, dice lo siguiente. En una prensa hidráulica, sus cilindros tienen radios de 5 centímetros y 10 centímetros respectivamente. ¿Cuál es la fuerza que se debe hacer en el cilindro menor para equilibrar un vehículo que pesa 18,000 newtons y que está sobre el cilindro mayor? Entonces, este problemita vamos asimismo primerito a encontrar los datos, la incógnita, a realizar un pequeño esquema y de ahí vendría ya la parte de la solución. Pero eso lo vamos a dejar para el regreso. Que esta ya me resta 3 minutitos, voy a cerrar la sesión porque en 3 minutitos difícilmente lo voy a hacer. Voy a iniciar y se me va a cortar. Entonces, por favor, nos volvemos a conectar finalizada la reunión.